El lado oscuro de Irán que nadie se atreve a mostrar. Irán, un país fascinante, lleno de historia, cultura y paisajes impresionantes, pero que oculta desafíos y contradicciones que pocos conocen de verdad. En este video vamos a explorar Irán más allá de los clichés, revelando la complejidad de una nación donde la modernidad y la tradición se entrelazan a diario. Descubrirás cómo la Revolución Islámica de 1979 transformó la sociedad iraní, impactando desde la educación hasta el papel de las mujeres. Hablaremos de las sanciones que moldearon la economía, de las tensiones regionales y del programa nuclear que coloca a Irán en el centro de la atención global. También conoceremos el día a día de un pueblo resiliente que enfrenta restricciones pero no pierde la esperanza ni la creatividad. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos, donde la belleza, la resistencia y los desafíos caminan juntos. Número 1. Irán detrás de las arenas y las montañas. Imagina un país donde el desierto se encuentra con montañas cubiertas de nieve, donde la historia antigua late en cada piedra y donde la política moderna resuena en todo Oriente Medio. Ese lugar es Irán, un territorio que desafía las definiciones simples. Ubicado estratégicamente en Asia Occidental, Irán limita con países como Irak, Turquía, Afganistán, Pakistán, Azerbaiyán y Armenia. Además, al sur se baña en las aguas del Golfo Pérsico y del Mar de Omán. Esta posición geográfica convierte al país en un vínculo vital entre Oriente y Occidente, un punto de paso histórico de caravanas, imperios y disputas de poder. Con una extensión territorial de más de 1.600.000 kilómetros cuadrados, Irán es el segundo país más grande de Oriente Medio, solo por detrás de Arabia Saudita. Su población supera los 85 millones de habitantes, en su mayoría persas, pero con una diversidad étnica impresionante que incluye kurdos, azeríes, árabes, baluchis y turcomanos. El relieve del país está dominado por montañas y desiertos. La cadena montañosa de Zagros se extiende por el oeste, mientras que al norte se encuentra el imponente Al-Borz, que alberga el monte Damavand, el punto más alto del país, con más de 5.600 metros de altitud. En el centro, vastas llanuras áridas forman los desiertos de Dasht-e-Kabir y Dasht-e-Lut, regiones de belleza inhóspita y temperaturas abrasadoras. La geografía iraní impone desafíos tanto al clima como a la agricultura, mientras que en el norte, cerca del mar Caspio, predominan áreas húmedas y verdes. El centro y el sur enfrentan largos periodos de sequía. Esta diversidad ambiental ha moldeado una sociedad resiliente, acostumbrada a sacar el máximo provecho de la tierra y de los escasos recursos hídricos. Pero Irán no es solo un espacio físico, es también una idea, una civilización que ya era avanzada cuando gran parte del mundo aún vivía en tribus. En la antigüedad, el territorio persa albergó imperios como el aqueménida, el sasánida y el parto, que dominaron vastas áreas de Asia, África y Europa. Ciudades como Persépolis, hoy en ruinas, aún impresionan por su arquitectura y simbolismo, reflejando el poder y el esplendor de una era que influyó en imperios vecinos como Roma y Bizancio. A partir del siglo VII, con la llegada del Islam, Irán pasó por una transformación religiosa y cultural profunda. A diferencia de la mayoría de los países musulmanes, Irán adoptó el Islam chií como religión oficial, marcando una diferencia fundamental con el mundo suní. Esta distinción, que a simple vista puede parecer meramente teológica, tiene implicaciones políticas profundas y alimenta tensiones regionales hasta el día de hoy. En 1979, una revolución liderada por el ayatolá Jomeini derrocó la monarquía e instituyó una república islámica. Desde entonces, Irán vive bajo un régimen teocrático con fuerte influencia clerical sobre el gobierno, el poder judicial y la vida civil. A pesar de las restricciones,
El país mantiene una base científica sólida, universidades de prestigio y avances tecnológicos significativos, especialmente en las áreas de medicina, ingeniería y energía. Número 2. El antes y el después de la Revolución Islámica. Antes de 1979, Irán era un país en rápida transformación. Bajo el gobierno del Shah Mohammad Reza Pahlavi, el país vivía un proceso acelerado de occidentalización. Las ciudades crecían, las universidades florecían y la cultura pop se esparcía por las calles y las pantallas. Las mujeres usaban minifaldas, las parejas se encontraban en cafés y cines, y los artistas, cantantes e intelectuales tenían espacio para crear. La influencia estadounidense y europea era evidente, tanto en la arquitectura como en el estilo de vida de la emergente clase media. Empresas extranjeras operaban con fuerza en el país, y el petróleo sostenía un modelo de desarrollo inspirado en Occidente. Pero no todo estaba en equilibrio. La desigualdad social era profunda, el autoritarismo del régimen del Shah iba en aumento y la represión política minaba la confianza del pueblo. Ese escenario de modernización forzada, sumado a la corrupción, a la concentración de poder y al resentimiento religioso de los sectores más conservadores, pavimentó el camino hacia la revolución islámica. Cuando el ayatolá Jomeini regresó del exilio y lideró la caída de la monarquía, Irán entró en una nueva era. Con la victoria de la revolución, nació la República Islámica de Irán. La constitución fue reescrita, la Sharia pasó a regir la legislación y las costumbres sociales cambiaron radicalmente. Las señales del cambio estaban en todas partes, en la vestimenta, en las calles, en las clases y hasta en la publicidad. Las mujeres fueron obligadas a usar el hijab, la televisión comenzó a transmitir contenidos religiosos y la música occidental fue prohibida durante años. Los medios de comunicación quedaron bajo control del Estado y el sistema educativo fue adaptado para transmitir los valores islámicos y revolucionarios. Lo que antes era una sociedad en camino a la libertad cultural pasó a seguir las vías del conservadurismo moral. Aun con estos cambios, el país invirtió fuertemente en educación. Las tasas de alfabetización aumentaron, se abrieron escuelas en zonas rurales y el acceso a la educación superior se expandió de forma notable. Hoy, más del 60% de los estudiantes universitarios son mujeres. A pesar de las restricciones ideológicas, el avance académico se convirtió en una prioridad estatal. El conocimiento científico es visto como una forma de resistencia, y las universidades iraníes continúan formando ingenieros, médicos y científicos incluso en medio de sanciones y censura. La mujer iraní es el reflejo más complejo de estas contradicciones. Puede conducir, votar, estudiar en la universidad, ocupar cargos públicos y trabajar en distintos sectores, pero al mismo tiempo enfrenta limitaciones jurídicas y sociales. Según las leyes basadas en la Sharia, una mujer hereda la mitad de lo que heredaría un hombre, y las indemnizaciones por su muerte también son menores. La obligatoriedad del velo y las patrullas de moralidad en las calles recuerdan cada día que en Irán la apariencia y el comportamiento público están regulados por leyes religiosas. Aún así, los movimientos femeninos crecen, protestan y resisten, incluso bajo la mirada vigilante del régimen. En el ámbito de la infraestructura, el país también avanzó. La electricidad, el agua potable y las redes de saneamiento llegaron a regiones rurales antes olvidadas. La tasa de pobreza cayó drásticamente y la calidad de vida mejoró en muchos aspectos. Sin embargo, el día a día aún está marcado por tensiones entre la libertad privada y el conservadurismo público. Dentro de sus casas, muchos iraníes ven series extranjeras, escuchan música pop y utilizan redes sociales con VPNs. Fuera de casa, mantienen una apariencia más contenida,
siguiendo las reglas para evitar sanciones. En las grandes ciudades, el contraste es evidente. Teherán tiene barrios modernos, cafés elegantes y jóvenes conectados con el mundo, mientras que el interior del país aún conserva una rutina tradicional, regida por las oraciones diarias y el respeto a las jerarquías religiosas. A pesar de las dificultades, el pueblo iraní demuestra una resiliencia impresionante. Celebraciones religiosas como el Nowruz, el Año Nuevo Persa, aún movilizan a millones con alegría y esperanza. Y los jóvenes, incluso bajo la censura digital, encuentran formas de dialogar con el mundo exterior, revelando que el Irán de hoy es mucho más complejo de lo que cualquier etiqueta puede sugerir. Número 3. Cultura, religión y vida urbana. Hablar de Irán es imposible sin reconocer la fuerza cultural de un pueblo que ha moldeado la historia de Oriente Medio durante milenios. Mucho más allá de los estereotipos y los titulares occidentales, el país alberga una de las civilizaciones más antiguas del mundo, cuya alma sigue viva en la poesía, el arte, la música e incluso en la manera de saludarse en la calle. El pueblo iraní es mayoritariamente persa, pero su territorio acoge una rica diversidad étnica. Hay kurdos en el oeste, azeríes en el noroeste, árabes en el sur, baluchis en el sudeste y turcomanos en el norte. A pesar de las diferencias lingüísticas y culturales, todos comparten un fuerte sentimiento nacional que se expresa a través del idioma persa, o farsi, una lengua poética, llena de simbolismo, que conecta a los iraníes con su historia ancestral. La cultura persa está profundamente marcada por las artes. La poesía ocupa un lugar casi sagrado, con autores como Hafez y Rumi aún venerados hoy en día. No es raro ver a iraníes recitando poemas de memoria en plazas, cafés o reuniones familiares. La arquitectura, por su parte, revela cúpulas azules, altos minaretes y mosaicos detallados que cuentan historias milenarias en palacios, mezquitas y bazares. Las alfombras persas, tejidas con minuciosa artesanía, son más que una decoración. Son símbolos culturales que atraviesan generaciones. Pero el Irán moderno también es el reflejo de una revolución que cambió profundamente la manera en que la religión se inserta en la vida de las personas. Desde 1979, el Islam chií no solo es la fe predominante, sino la base del sistema político y jurídico. La religión no está separada del Estado. Define lo que se puede vestir, consumir, decir e incluso cómo se debe vivir. El transporte público es relativamente moderno en las principales ciudades, destacándose el metro de Teherán, que conecta áreas distantes y ayuda a sortear los largos atascos. A pesar de la fuerte presencia de la religión en las calles, la vida urbana sigue con vitalidad. Las familias se reúnen en los parques los fines de semana, los mercados hierven de movimiento, y dentro de los hogares, lejos de la mirada del Estado, la vida cotidiana revela una sociedad mucho más plural y compleja de lo que se podría imaginar. En los pueblos escondidos entre montañas y desiertos, la vida tiene otro ritmo. Allí, el tiempo parece avanzar más lento. Los días están marcados por la sencillez y por una convivencia estrecha con la naturaleza. Las familias cultivan la tierra, crían animales y mantienen tradiciones ancestrales que resisten al paso del tiempo. El calor de las fogatas, las historias contadas a su alrededor y las fiestas locales revelan un Irán profundo que late lejos de los centros urbanos, donde la esencia cultural permanece viva en cada gesto y en cada sonrisa. Número 4. Economía, sanciones y desarrollo. Irán es una potencia energética asentada sobre vastas reservas de petróleo y gas natural, recursos que alguna vez fueron la base de su riqueza, pero también el origen de muchos de sus problemas. Durante décadas, el país exportó combustible en grandes volúmenes, abasteciendo a naciones de Europa, Asia y más allá. Aún hoy, el petróleo representa una parte significativa de los ingresos nacionales,
y el gas natural constituye otro componente esencial. Sin embargo, esta dependencia también ha hecho a Irán vulnerable a presiones externas, especialmente desde Occidente. Desde la Revolución Islámica, el país ha estado bajo sanciones económicas, pero fue en las últimas 2 décadas cuando el cerco se intensificó. En respuesta al programa nuclear iraní, Estados Unidos y sus aliados impusieron restricciones severas al comercio, al sistema bancario y a las relaciones diplomáticas con Teherán. La economía iraní, antes integrada al mercado global, fue empujada hacia un aislamiento forzado. Empresas internacionales abandonaron el país, los bancos fueron desconectados del sistema financiero global y las transacciones comerciales se volvieron cada vez más difíciles. Este bloqueo tuvo efectos profundos. La moneda iraní perdió gran parte de su valor, el costo de vida aumentó y muchos productos importados desaparecieron de las estanterías. La población tuvo que adaptarse, al igual que el gobierno. El Estado asumió un control firme sobre sectores estratégicos de la economía, incluyendo bancos, grandes industrias y el comercio exterior. El sistema bancario actual es altamente centralizado, opera de manera restringida y con poca transparencia, lo que limita la inversión extranjera y la participación en los mercados internacionales. Aún así, Irán no se quedó inmóvil. A nivel interno, hubo esfuerzos por fortalecer la producción local y reducir la dependencia de las importaciones. La industria nacional comenzó a fabricar desde electrodomésticos hasta automóviles, incluso con tecnología limitada. Paralelamente, el país invirtió en ciencia y tecnología, buscando desarrollar soluciones propias en áreas estratégicas. Los avances en el campo nuclear son el ejemplo más conocido, pero también destacan en ingeniería, telecomunicaciones y medicina. Científicos iraníes trabajan en universidades y centros de investigación que siguen funcionando con recursos limitados, pero con creatividad y determinación. En la práctica, esto ha dado lugar a una economía de resistencia. Muchos productos que antes eran importados, ahora se fabrican en el país, aunque con menor calidad. Existe también un mercado paralelo de importaciones a través de países vecinos como Emiratos Árabes, Turquía e Irak, por donde ingresan productos occidentales mediante triangulaciones o de forma encubierta. Pero a pesar de estos esfuerzos, Irán sigue enfrentando profundas desigualdades sociales. Mientras una parte de la élite vive con comodidad y acceso a bienes de lujo, una gran mayoría de la población enfrenta dificultades, especialmente en las zonas rurales y en las periferias urbanas. La inflación es constante y el desempleo afecta principalmente a los jóvenes y a las mujeres. Muchos iraníes calificados emigran en busca de oportunidades en el extranjero, alimentando así el llamado éxodo de cerebros. La agricultura y la manufactura siguen siendo sectores relevantes de la economía. El país produce una variedad de alimentos como trigo, pistachos, azafrán y frutas, además de productos industriales que exporta a países aliados. China, Rusia, India y algunas naciones de América Latina aún mantienen relaciones comerciales con Teherán, lo que ofrece una válvula de escape frente al aislamiento impuesto por Occidente. Número 5. Lado oscuro y perspectivas futuras. Detrás de la riqueza cultural, de la historia milenaria y de la resistencia de un pueblo resiliente, Irán también carga con cicatrices profundas. Uno de los aspectos más delicados de su realidad actual es la rivalidad con Israel, que se extiende por décadas y sigue siendo uno de los principales focos de inestabilidad en Oriente Medio. Irán apoya al Hezbolá en el Líbano, a grupos chiíes en Siria, Yemen e Irak, ampliando así su presencia estratégica en la región. Por su parte, Israel responde con operaciones quirúrgicas y ataques aéreos, especialmente contra objetivos vinculados al programa nuclear iraní o al movimiento de armamento. El programa nuclear de Irán es, sin duda,
uno de los puntos más sensibles. Teherán siempre ha afirmado que sus esfuerzos atómicos tienen fines pacíficos, como la generación de energía y la investigación médica. Sin embargo, Estados Unidos, Israel y otras potencias occidentales desconfían de estas intenciones y temen que el país esté desarrollando, en secreto, la capacidad de fabricar un arma nuclear. Esta sospecha dio lugar a acuerdos, negociaciones, inspecciones internacionales y, posteriormente, al colapso del famoso Acuerdo Nuclear de 2015. Desde entonces, el clima ha sido de desconfianza. Irán continúa enriqueciendo uranio, mientras que Occidente debate nuevas sanciones y medidas de contención. Internamente, el país vive un clima de represión que ya se ha vuelto estructural. Las críticas al régimen, las protestas o las manifestaciones públicas contra las reglas religiosas pueden resultar en arrestos arbitrarios, persecuciones y, en casos extremos, ejecuciones. Miles de presos políticos han pasado por las cárceles iraníes y el control sobre la prensa, internet y redes sociales es severo. Recientemente, protestas lideradas por mujeres contra el uso obligatorio del hijab conmovieron al mundo. Las imágenes de multitudes enfrentándose a las fuerzas de seguridad mostraron el creciente descontento de una generación que ya no acepta ser silenciada. La muerte de jóvenes manifestantes y el endurecimiento de las penas no hicieron más que intensificar ese clima de revuelta. La crisis económica, alimentada por las sanciones, la mala gestión y la corrupción, ha profundizado el descontento social. El costo de vida se ha disparado, el desempleo afecta a millones de personas y la moneda local desvalorizada obliga a las familias a sobrevivir con lo mínimo. La desigualdad entre los centros urbanos y las regiones más alejadas es abismal y muchos jóvenes ya no ven un futuro dentro del país. En su lugar, sueñan con emigrar, con buscar libertad y oportunidades en otros lugares. La fuga de cerebros es una realidad constante en el Irán moderno. A pesar de todo, el país mantiene influencia en distintos conflictos en Oriente Medio. En Yemen, apoya a los rebeldes hutíes contra una coalición liderada por Arabia Saudita. En Siria, respalda al régimen de Bashar al-Assad, ayudando a mantenerlo en el poder. En el Líbano, fortalece al Hezbolá, que se ha convertido en una fuerza política y militar dominante. Esta participación en guerras por delegación fortalece el prestigio de Irán entre sus aliados y simpatizantes, pero también consume recursos, agrava tensiones diplomáticas y aísla aún más al país de Occidente. El futuro de Irán es una gran incógnita. Por un lado, existe un pueblo educado, una juventud conectada, un potencial científico considerable y una cultura de resistencia que ha sobrevivido a siglos de presión. Por otro lado, existe un régimen rígido, anclado en valores teocráticos, que se resiste a cualquier intento de apertura política o social. El país vive en constante disputa interna entre la tradición y la modernidad, entre el conservadurismo religioso y el deseo de libertad.